muy importante aprender a callar. Es que tiene consecuencias también no saber poner los límites y no saber decir que no. Estamos haciendo algo al respecto. Si yo tengo ansiedad, yo tengo que hacer algo al respecto, porque ¿qué sentido tiene que yo tenga un problema y no lo solucione, ¿no? Entonces buscamos como soluciones inmediatas y contárselo a alguien, la verdad es que es fácil, me alivia en el momento, pues venga, lo hago. Importante no establecer lo que es mi autoestima en base a éxitos o fracasos. Parece obvio lo de dormir bien, comer bien, pero es que nadie lo hace. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de No Surrender. Somos Julia y Aleix del equipo de Debify, la fintech especializada en cancelar deudas, y hoy traemos un tema muy interesante. Hablamos de psicología, ¿verdad, Julia? Exacto, con nosotros tenemos a Sonia Barber. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, estamos encantados de que vengas aquí para ofrecernos tu punto de vista y hablar sobre todo un tema que es muy importante, que la verdad que no sé, mira, de momento no hemos traído a nadie que venga a hablar de esto, pues sobre hablar sobre la salud mental en contextos de alto rendimiento y sobre todo pues la incertidumbre, ¿no? Que es un tema que muchos tenemos y que no sabemos lidiar. Esperamos que nos des unos pequeños tips, así que bueno, tenemos muchas ganas de empezar. Gracias, Sonia, y sobre todo vamos a hablar con criterio y sin mitos, es decir, vamos a poner un poco de claridad para aquellas personas que puedan aplicar, en base a sus problemas que tengan, pues posibles soluciones. Empezamos el podcast siempre con preguntas rápidas. La primera pregunta es, ¿cuál es la emoción que ves más que se pueda repetir en una persona de alto rendimiento? ¿Sería, por ejemplo, la vergüenza, la rabia o el miedo? Pues yo te diría que es un mix, o sea, siempre es las tres. Esto depende mucho de la personalidad de cada uno, pero sobre todo lo que veo son las conductas que las mantienen, que son el hiperfoco, el hipercontrol, lo vemos en micromanaging, en saber siempre qué mail mandar a quién, todo esto. Sobre todo la hiperpreparación, o sea, la gente necesita prepararse muchísimo para estar seguros de sí mismo y sobre todo el perfeccionismo está ahí a pie del cañón, por supuesto. Una pregunta que no podía faltar es el uso de ChatGPT como apoyo emocional. Supongo que te lo habrás encontrado también, Claro, entonces sí. Queremos saber un poco tu opinión sobre en qué dirías que sí te puedes apoyar y en qué aspectos no. ChatGPT yo lo he visto usar tanto a pacientes como a gente de mi entorno y sé que ayuda porque a la gente le va bien, así que ¿por qué no? Simplemente diría que usarlo con cabeza y cuidado. Hay algunas cosas que no tiene en cuenta, por supuesto, yo qué sé, por ejemplo, el contexto. No, normalmente cuando hay un problema se sustenta en una historia de vida, en unas conductas que se van manteniendo en el tiempo y muchas veces pues, es complicado explicarle todo esto a una inteligencia artificial y sobre todo también porque está pensado para que tú le respondas más cosas. O sea, la última pregunta que tiene siempre es ¿quieres que te haga esto? O sea, ¿quieres que escríbeme otro prompt? Dime cosas. Y entonces hay que usarlo con delicadeza. Simplemente diría ser críticos. Cuando tú vas a emprender un negocio no le dices a ChatGPT, hazme todas las finanzas de tal y no, o sea, tú le dices, oye, pues hazme esta fórmula, hazme tal. No digo que no se use, pues para, por ejemplo, yo les digo a mis pacientes, haz algo por ti cada mañana cuando te levantes. No, o sea, es que hay gente que se levanta de la cama y se sienta al ordenador y esto no es muy beneficioso, pero le dicen, oye, me gusta hacer tal, dime 3 opciones para hacer por la mañana. Pues perfecto. Simplemente el saber que te puede dar un IVA negativo y esto no casa. Entonces, bueno, pues tener un poco criterio profesional y saber asesorarse bien. ¿Y cuál es el mito sobre salud mental en alto rendimiento que más rabia te puede dar? Hay unos cuantos, pero creo que el que más veo hoy en día es el sacrifica absolutamente todo, obsesiónate con tu proyecto, con tu trabajo para ser el mejor. Y esto es sostenible a corto plazo, o sea, vale, una semanita, vale, pero hay que encontrar un equilibrio, saber cómo paliar el burnout que puede aparecer luego y sobre todo saber disfrutar de lo que estás haciendo. Y creo que con la obsesión no se disfruta. Y a mí me encanta la frase de "You cannot beat someone who is having fun". O sea, al final el disfrutar, el saber que estás haciendo algo que tiene un proyecto, un futuro y que no es simplemente el foco del momento, es muy importante. Pues Sonia, para aquellos que no te conocen, ¿quién es Sonia Barber y cómo definirías tu enfoque como psicóloga y divulgadora? Mira, Sonia es una psicóloga que me gusta enfocar todo desde la parte práctica, por así decirlo, sobre todo con intencionalidad proactiva. Es como, ayer justo tenía una llamada con una paciente y me decía, es que a mí mi psicóloga me leía tal y no, aquí venimos a
funcionar. Y sobre todo me gusta como hacerlo por la parte global, porque justo vosotros dedicáis bastante a empresa y tal, viene mucha gente con Barno como quiero quitarme X, oye, esto no me funciona. Y está muy bien para empezar, pero me gusta que cuando acaban el proceso de terapia y todo esto, es como algo más general, el ver objetivos de tu vida, de tus proyectos, de tu no solo, oye, me molesta, sino cómo aplico esto en general. Al final, las partes de la vida son muchas y las patas de la mesa son 4, así que hay que tenerlas todas en cuenta y creo que se enfoca mucho en ver hacia dónde vamos y sobre todo establecer unas metas y ver hacia dónde vas. Tú le dices a tu cabeza el qué y ya te busca el cómo, pero hay que saber decirle el qué. Y Sonia, ¿qué te aportó el formato digital? ¿En qué momento decidiste dar el salto? ¿Y qué es lo que echabas de menos que no te diese la parte de la consulta? Que pues la verdad es que muchas cosas, estar aquí para empezar, por ejemplo, pero a nivel terapéutico fue un poco... no fue tan pensado porque al final tenía muchos pacientes, pues hago un máster, me voy a vivir no sé dónde, tengo trabajo fuera y me voy. Entonces pasábamos mucho a la parte online y vi que a la gente le venía muy bien porque lo que prima en las terapias es la continuidad, sobre todo. Y cuando es online te puedes conectar en cualquier sitio, la gente busca un sitio cómodo. Si hay algún riesgo podría ser el encontrar ese sitio cómodo. Mucha gente lo hace como en los breaks del trabajo, porque claro, gente con niños, gente que en casa a lo mejor no encuentra un espacio, pero no me dio ningún miedo porque sigo muchos psicólogos que para mí son grandes profesionales que la verdad es que hacen todo su formato online y no creo que tenga ninguna dificultad a la hora de entrar en terapia. Justo en los tiempos que corren está muy a pie del cañón, así que muy contenta con esto, la ¿Y verdad. dirías que encontrar este espacio de confort que acabas de comentar es importante y puede influir a la hora de hacer bien una sesión o no tiene por qué? A ver, es importante, o sea, es importante que estés cómodo, que te sientas acogido en un sitio. Yo cuando vienen siempre les digo, este espacio es para ti, para sentirte cómodo, que se te escucha, que es un ratito de paz, por así decirlo. Entonces, encontrar algo así creo que sí es bastante importante. Ya me gustaría pasar a hablar sobre la presión e incertidumbre, que supongo que es un tema bastante común en tus sesiones. Entonces, cuando hay esta incertidumbre, ya sea en las empresas o en la reputación que tienes o en toma de decisiones en general, ¿qué dirías que es lo que pasa entre mente y cuerpo? Y si hay algún síntoma invisible que has encontrado más común en todos los líderes. Qué buena está. La verdad es que la parte de la incertidumbre se toca siempre y es muy importante porque nos viene muy mal el no saber. La incertidumbre, la cabeza no le gusta. Entonces, claro, empieza a ver qué oportunidades, qué mecanismos tiene para afrontar este tipo de incertidumbre. Por ejemplo, ver todas las opciones que hay, que es cuando aparece la ansiedad y síntoma invisible, me gusta mucho ese término. Por ejemplo, yo te diría que son las preguntas easy, todas las que empiezan por easy tal, easy cual, easy. Entonces, yo siempre les animo a cambiarla por ¿y qué? O sea, ¿qué pasa? Cuando está bien que miremos opciones, o sea, es por pura supervivencia, el ser humano está acostumbrado a ver qué puede salir mal. Y esto, por mucho que se trabaje, siempre está ahí y pesa, que no está mal, pero tiene impacto a nivel físico y a nivel mental, lo que tú estabas comentando. Entonces, creo que es importante saber enfocarlo y sobre todo intentar enfocarse en las soluciones y no tanto en la incertidumbre general, sobre todo concretar, diría. Y Sonia, cuando alguien llega a la consulta y te dice, oye, no puedo más, ¿realmente qué le está pasando por la cabeza? ¿Por qué llegan tan tarde a consulta? No sé si hay algunas medidas previas o algunos síntomas previos que hemos ignorado. ¿Cómo afrontas esta situación? Pues la verdad es que además es que todos llegan así, es como voy a consulta en el último, que yo siempre les digo, no os esperéis tanto, si es que cuando llegáis aquí ya estáis, que os tengo que recoger y no debería de ser así. Pero este no puedo más, normalmente suele ser un grito de ayuda de por favor que alguien me ayude, que no sé cómo hacerlo, lo he intentado de algunas maneras. No es tanto que se ignore lo que está pasando porque nos damos cuenta, duermo, porque vienen y me dicen, duermo mal, me sienta la comida mal, no aguanto a nadie, quiero matar gente, me dicen, no puedo. Y al final esto no es que se ignore, simplemente que pues a lo mejor más habituación, diría, de decir, oye, pues es progresivo, empieza un poco, voy a ver si puedo con esto yo solo, luego ya me he acostumbrado y llega un momento que en el tiempo esto es insostenible porque
eso, a nivel mental y físico que decíamos antes, siempre sale por algún sitio, entonces acaba siempre en sesión. Yo creo que hay como una línea muy delgada entre diferenciar el estrés normal, que podríamos decir, con el estrés de burnout real. Entonces, ¿cuál dirías que es la primera señal que casi todos ignoran y que es la más importante? Pues mira, te diría que para empezar, el burnout es un tipo de estrés, de ansiedad, entonces todos los síntomas que tenemos normalmente por ansiedad se ven aquí también, pero se añaden unos cuantos más, que es el problema, porque el trabajo es nuestro día a día y lo sufrimos en nuestro día a día. Entonces esto se acumula. Y normalmente se ve cuando vienen y me dicen, mira, no quiero levantarme por la mañana porque sé que es levantarme para ir a trabajar. Los eventos sociales suelen costar, o sea, no quiero ver a mis compañeros de trabajo, no quiero meetings, no quiero reuniones, afterworks, que encima son a veces opcionales, jamás. Entonces, esto se va incrementando y sobre todo a mí me gusta ver que ha pasado el enfoque del trabajo como a lo mejor un reto, esto que empiezas de, bueno, a ver qué puedo hacer, qué puedo dar, a verlo como un peligro. Este reto se construye en no puedo afrontar todo lo que viene, en psicología lo llamamos indefensión aprendida, da igual lo que haga, siempre va a estar mal, siempre me van a reñir, siempre voy a hacer esto, no puedo más, lo que decíamos antes, el grito de ayuda. Y ahora bajando un poco más a herramientas prácticas, no sé si nos podrías decir o si hay algún protocolo cuando tengas estrés máximo, ¿cómo lo podrías afrontar? ¿Qué 3 herramientas o pasos podrías decirle a esa persona? Pues a mí me gusta sobre todo que es complicado aprender a parar. Es que nos cuesta mucho el decir, bueno, voy a priorizar, siempre tenemos nuestra lista, ¿no? De tengo que hacer estas 500 cosas, que jamás se acaba, siempre hay otro email, otra reunión, y saber que parar es necesario para poder cumplir todo eso es complicado. Y la gente viene y me dice, es que no sé, o sea, yo me siento mal. Si yo estoy en mi casa tranquilo, relajado, siento que no estoy cumpliendo todos los objetivos y cambiar esta creencia es complicado, pero es necesario para esos momentos de tengo ansiedad constante y veo todos mis síntomas de burnout. Luego también diría, por supuesto, que esté el deporte. El deporte es clave, me da igual antes de empezar el día, al final cada uno sabe cuándo sí, cuándo no. Y, y sobre todo el saber estar a lo que estamos, que es muy típico el decir, Vivir oye, el presente. sí, es muy complicado el decir, oye, voy a hacer esto conscientemente sin pensar en otra cosa, pero es que es verdad, o sea, el cerebro no sabe pensar en 2 cosas a la vez. Esto de voy a hacer 2 cosas porque soy más productivo, porque no, o sea, no funciona. Es mejor una, después la otra, después la otra. La gente que tiene la capacidad, aunque es verdad que esto se entrena, se aprende, o sea, no es que nazcas siendo mindfulness, no, o sea, esto se aprende, pero el saber diferenciar cuándo sí, cuándo no, lo que toca y priorizar es clave para todo esto. No sé si, Sonia, estas técnicas sirven para todo el mundo o depende también de la personalidad. Por ejemplo, hay gente que los problemas los gestiona muy bien hablando de ellos y hay gente que, por el contrario, se los calla. ¿En qué momento es bueno hablar de los problemas y en qué momento puede llegar a empeorar para uno mismo? Qué bien, esta pregunta me gusta porque cuando vienen me dicen, es que mi mujer me ha dicho esto, es que mi amiga me ha dicho tal y mi jefe tal, y es como tienes 50 opiniones a la vez, no sabes con cuál quedarte. Además, en esos momentos normalmente desconfías bastante de tu criterio, entonces dices, bueno, pues me quedo con todas a la vez. Pero creo que es muy importante aprender a callar sobre todo cuando no es funcional. O sea, no es útil ir contarle tu problema a todo el mundo que está a tu alrededor, sobre todo porque esto a la larga, a corto plazo puedes decir que bien, he tenido una conversación, estoy más aliviado, pero a la larga mantiene esta ansiedad, mantiene el problema porque, como decíamos, nos viene mal la incertidumbre, nos viene mal esta ansiedad. Entonces, aquí Juan, 2 puntos y son, primero, que cuando lo compartimos sentimos que estamos haciendo algo al respecto. Si yo tengo ansiedad, yo tengo que hacer algo al respecto, porque ¿qué sentido tiene que yo tenga un problema y no lo solucione, ¿no? Entonces buscamos como soluciones inmediatas y contárselo a alguien, la verdad es que es fácil, me alivia en el momento, pues venga, lo hago.
Y el segundo, no lo soltamos. Y no soltarlo, parece que tener algo en la cabeza, llamamos rumiación, pero puede ser un problema que estemos nosotros pensando todo el rato o que lo estemos hablando con alguien todo el rato. Si yo no lo suelto, lo tengo más controlado, porque si dejo de pensarlo, igual se me escapa. Entonces, juegan varios mecanismos aquí. Importante, saber a quién y cuándo cuento. O sea, alguien que sepa del tema, que por supuesto me pueda ayudar. Se trata un poco de poner el foco en soluciones, no en mantenerlo cogido todo el rato. El otro día un paciente venía que estaba un poco en un proceso de burnout y me decía, lo hablo con mi mujer y es que mi mujer me dice, es que parece que te gusta estar ahí, parece que te gusta estar hablándolo, o que te guste la situación. Y dice, no, pero me alivia hablar con ella, que está muy bien y en o sea, no digo que no tengamos que compartir, pero sí que es verdad que aprender a saber cuándo sí y cuándo no es muy importante, porque a la larga puede mantener el problema, por supuesto. Y en una situación de alta ansiedad, ¿qué métodos podríamos aplicar más allá del deporte? No sé si a veces, ¿no? Cuando uno tiene ansiedad, pues se toma un chocolate, se pega una ducha. No sé si hay algún tip básico que no implique que alguien se abrume por la cantidad de hábitos que tenga que cambiar. ¿Qué podría hacer? Pues mira, a mí me gusta mucho la parte de compartimentar. O sea, lo que decíamos, en un día de mucha ansiedad, oye, tengo mucha, o sea, yo miro la lista de hoy y la agenda está llena. El saber decir, oye, primero tengo esta tarea, que necesito para esta tarea, lo tengo, perfecto, la hago, paso a la siguiente. O sea, compartimentos diferentes. Y sí que es verdad que parece obvio lo de, por ejemplo, dormir bien, comer bien, todo esto, pero es que nadie lo hace, o sea, nadie lo hace, entendedme. O sea, es como muy cliché lo de hacer deporte, comer bien, estar tranquilo, hacer respiraciones, tal, pero es que sé que es complicado, ¿eh? O sea, no, Pero no es que justo iba a decir, porque normalmente cuando tienes ansiedad, depresión y todo, lo que te pasa es que te apetece estar en casa encerrado, no te apetece nada. Entonces la Exacto. solución es, no, tienes que salir deporte. Entonces, claro. Sí, me gusta lo que me dices porque esto lo veo, es como, no, si yo tengo ansiedad, tengo depresión, estoy en mi casa, es que lo último que me apetece es salir a dar un paseo. Pero porque muchas veces vemos estas soluciones como consecuencias. Es como, no es que yo estoy esperando a que me llegue la ilusión, o yo estoy esperando a que me lleguen esas ganas para salir, para relacionarme con gente. Y resumiendo, no llegan. No va a Si llegar. No, o sea, no llega nada. Eso es, o sea, son la causa de yo estar bien. No es voy a esperar aquí en mi casa sentado a que me lleguen las ganas, porque no, no pasa. Y también nos gustaría ver esa otra cara de la moneda, que es que a veces el éxito o el ganar no acaba de sentar del todo bien. ¿Por qué dirías que pasa esto? Ya sea por el miedo a perderlo, por la pérdida de identidad o a lo mejor porque todavía te exiges mucho más. Creo que juegan un papel, todo lo que has dicho, cada uno en su porcentaje, pero a mí me gusta mucho cómo lo explica Borja Nicolau. Escuché un podcast suyo y me gusta mucho la referencia que dijo, que explicaba como, por ejemplo, cuando estamos enfocados en conseguir algo, obviamente tenemos unos objetivos, pero cuando los conseguimos, esos objetivos se convierten en estándares y de ahí no bajo. Y si yo no consigo esto, fracaso. Entonces se convierte como una lucha conmigo mismo. Al final el ganar se convierte en ya he visto cuando he ganado que mis estándares han subido, cada vez va a estar más difícil, entonces cada vez que gano va a ser más complicado. Que sí, pero es importante aprender a celebrar. A veces parece que no, es que he conseguido esto, perfecto, es lo que me toca. Oye, que sí, que es lo que te toca, que está muy bien, pero también se puede celebrar, no es incompatible. Y saber que siempre vamos a ir subiendo escalones. O sea, esto en la vida me dice, es que parece que nunca va a acabar, es que no va a parar. No, claro que no, o sea, siempre vamos a tener que ir subiendo un escaloncito más y también está bien. Sonia, ¿qué diferencia un golpe de los que te ayudan y te enseñan de uno de los que te rompen? Por ejemplo, yo conozco casos de personas que han sufrido situaciones en casa muy violentas y ahora son personas muy enteras que lo han sabido gestionar muy bien, y gente que a lo mejor ha pasado una mala ruptura y llevan ahí enganchados años y años y no lo consiguen superar. ¿Qué diferencia un golpe de otro? Y no sé si la persona, la manera de gestionarlo lo determina realmente.
qué importante esto, porque todos recibimos golpes. Yo creo que lo importante está en cómo asumes ese golpe. Se habla mucho de la mentalidad. La mentalidad es muy importante como generalidad, que es muy importante, pero lo pondría más a nivel de a pie en cuanto a saber que cómo yo interprete, todo va por cómo interprete yo una realidad. Si, por ejemplo, o sea, cuando vienen mis pacientes a sesión, yo no les cambio el contexto, yo no puedo cambiar a su jefe, yo no puedo cambiar a su familia, sino que va un poco en cómo yo cambio mi visión de todo lo que me ha pasado. Los golpes nos van a llegar siempre, no van a dejar de pasarnos cosas malas y yo como terapeuta no puedo hacer nada al respecto, por supuesto, simplemente va como si yo interpreto ese golpe como un puñetazo en el estómago o como un empujón hacia adelante. ¿Qué puedo sacar yo de esto? ¿Qué he aprendido de esto? Y cómo voy a hacer a partir de ahora cuando vuelva a venir. Me preparo, cambio un poco, sí, mi manera de verlo. La clave está, dirías, en hacer cómo tú te tomas las cosas, o sea, la visión que le pones. Eso es, al final es el cambio de interpretación. Yo hago, depende de casos, ¿no? Pero explico un poco tal y me gusta mucho la cara, se ve la cara de, es que no lo había visto así. Esto es la frase estrella de, wow, es que sí, pues lo puedes ver así también. Y yo, claro, sí, es que al final es lo importante, el cambio sí, de mentalidad. Pues Sonia, supongo que también te habrás encontrado el otro lado de la moneda, que es la gente que, bueno, tiene baja autoestima, ¿no? Los empresarios, y les aparece el síntoma de ya no valgo. ¿Qué les dirías o cómo gestionas esta parte? Pues la autoestima es un concepto bastante que tratamos en el día a día, pero tiene su punto. Entonces, creo que es importante saber que parte de cómo me describo a mí mismo. Yo soy X o yo valgo X. O cómo te hablas. Exacto, al final es como yo, el autoconcepto que tenemos de quién soy, y la segunda parte que tiene la autoestima es si es importante para mí, cómo valoro yo esto, porque a lo mejor para ti son importantes unas cosas y para él son importantes otras. Entonces es importante saber qué creencias y qué valores prioriza cada uno a la hora de valorar la autoestima de cada uno. Pero creo que es muy importante, y sobre todo en el sector empresarial, lo que me decías, líderes que vienen con a lo mejor, oye, pues ya no valgo, ya tal, es importante no establecer lo que es mi autoestima en base a éxitos o fracasos. Porque si yo voy por ahí, siempre que algo me salga mal, va a ser, soy un fracaso, no puedo más, no valgo para esto, y es importante redirigir esto a simplemente qué es importante para mí, cómo lo estoy haciendo, si soy congruente con mis valores, con mis creencias, si creo que estoy yendo por el camino correcto, si esto me está aportando a mí como persona, ya no solo lo que comentábamos a nivel laboral, es una de las patas de la mesa, pero no son todas. ¿Cómo aplico yo a mi persona a nivel más global y si esto casa con mis objetivos también personales y de vida, ya no solo al nivel laboral? ¿Y qué patrones crees que se repiten más a la hora de las personas gestionar las situaciones? ¿Evitar controlar el asunto o todo lo contrario, tener una fijación extrema en el problema? Bueno, pues esta la verdad es que varía bastante. Si nos centramos solo en nivel laboral, normalmente la gente tiende a cogerlo demasiado, ¿no? Se hace como el punto único de nuestra vida y además porque solemos tener la percepción de lo que yo soy a nivel laboral es lo que valgo realmente como persona, lo que estábamos diciendo de la autoestima. Entonces, normalmente se tiende a establecer una fijación en qué está fallando, qué estoy haciendo, cómo lo puedo solucionar, si puedo hablar con esta persona, si puedo enviar o sea, tendemos a cogerlo normalmente de más, porque evitar en algunos sectores de la vida, por ejemplo, más a nivel social, a nivel familiar, puede funcionar, es como me escaqueo de alguna manera y evito así esa ansiedad. En el nivel laboral se tiende a tener un poco de hipercontrol de la situación.
Y Sonia, en este podcast la verdad que han pasado bastantes líderes y un síntoma que hemos visto es que se vuelven más solitarios. Entonces, ¿por qué dirías que pasa esto? O sea, ¿qué cambia exactamente cuando lideras y por qué te vuelves más así? A nivel líderes y gestión de empresa, sí que es verdad que se tiende un poco a sentirse solo, ¿no? He pasado, y muchas veces cuando llegas a ese punto has pasado por varios puestos de trabajo que a lo mejor sí que estabas entre iguales y ahora el punto de decisión está en tus manos y esto muchas veces es una gran presión, sobre todo porque lo que comentábamos antes, podemos comentar con gente, esto muchas veces es un alivio, pero claro, cuando estás allá arriba, compartir tus dudas, tus inquietudes, ¿qué te viene a la cabeza? Es complicado encontrar el equilibrio en estos puntos, entonces sí tiendes a ser un puesto más solitario y sobre todo con más presión, claro que sí. También otro tipo de decisiones que cuesta mucho poder asumir son aquellas que implican personas, por ejemplo, poner límites, saber decir que no, incluso despedir a alguien en el entorno laboral. ¿Cómo crees que se puede gestionar la culpa y por qué cuesta tanto tomar este tipo de decisiones? A ver, para empezar, todas las decisiones que tengan que ver con personas normalmente despiertan nuestra parte más empática, ¿no? O sea, por mucho que sea a nivel laboral, no dejamos de ser seres humanos, seres gregarios, diría, que estamos hechos para vivir en comunidad y que cuando sabemos que vamos a herir a otra persona, pues esto afecta, por supuesto. A nivel laboral, también. Y sobre todo diría que es el hecho de contar con esta responsabilidad, ¿no? Oye, yo tengo que tomar decisiones sobre ti y esto no siempre es agradable, pero diría que no solo lo frenaría a nivel laboral, porque es como tú decías, de pareja, a nivel social, es muy importante saber establecer límites, decir que no, porque esto pasa, o sea, vienen a conseguir decir, no, es que yo esto no sé hacerlo porque creo que voy a hacer daño, porque las consecuencias, o sea, es que tiene consecuencias también no saber poner los límites y no saber decir que no. Entonces, lo extendería a todos los niveles de nuestra vida. Y a nivel culpa, que me decías, creo que es importante saber distinguir entre lo que es una culpa y una responsabilidad, porque no es lo mismo. La culpa es que creo que a veces utilizamos mal el vocabulario, sobre todo emocional, y hace que aparezcan cosas que normalmente a lo mejor no deberían por qué estar ahí. Y cuando yo despido a alguien o pongo un límite o digo que no, es importante saber que la culpa tiene una connotación negativa. La culpa es yo he querido ir a hacer daño y aquí es donde debería de aparecer esa culpa, no en cuanto a responsabilidad. Todos somos responsables, todos hacemos actos, somos seres proactivos o deberíamos serlo y nuestros actos tienen consecuencias. Somos responsables de esas consecuencias, pero no tenemos por qué ser culpables. Luego hay decisiones que hay que tomar de manera muy rápida y que hay mucho en juego. Por ejemplo, ¿no? Estoy casado, mi mujer le proponen un cambio de domicilio, de localización del trabajo y se lo tiene que comunicar de un día a otro. ¿Cómo se gestiona eso sin que afecte el ego o el miedo? Es complicado, es complicado el tomar decisiones y más que me dices así rápido, ¿no? De un día para otro me dicen que tengo que cambiar de trabajo o que me mudo con mi familia a otro sitio. Yo aquí siempre insisto en saber tomar un tiempo, o sea, no pasa nada por decir, oye, dame 5 minutos para pensármelo, que aunque sea en una reunión de, oye, hay que decidir esto para hoy, 5 minutos para pensármelo, es que está demostrado que cuando tú te relajas, eres objetivo, consigues ser más racional, tomas mejores decisiones. Es complicado decir, oye, voy a hacer esto a nivel emocional, tener los nervios a flor de piel, por así decirlo. Es complicado tomar estas decisiones. Entonces yo siempre insisto de decir, oye, es que no pasa nada por tomar un momento y decir, necesito pensármelo, no eres menos profesional. De hecho, en cuanto a trabajar con líderes y tal, he visto que es en el sector donde más se hace, es decir, oye, yo me tomo mi tiempo, incluso veo, yo es que cuando tengo una reunión me gusta estar callado, ver todo y tomar una decisión al final porque creo que es donde mejor lo hago, he podido ver todas las perspectivas, no es aquí te pillo, aquí te mando, no, es que lo decido ya, o sea,
creo que es importante tomar el tiempo. Y para ir terminando, Sonia, ¿cuál dirías que es el consejo que has dicho más a tus pacientes y que realmente has visto que les ha servido? Te hablaba de la terapia más a nivel global, a nivel general, no solo me duele algo, voy a solucionarlo, siento esto, cómo se quita este sentimiento, sino más a nivel, que vayan a nivel más general, que yo siempre les pongo el sinónimo de tu vida es tu empresa. Porque vienen mucho como, no, es que mi empresa esto, es que mi compañero de trabajo, no, o sea, tú tienes que tomar tu vida como tu empresa. ¿Qué objetivos tienes? Establécete metas a corto, a medio, a largo plazo. ¿Qué necesitas para cumplirlas? Y toma todo este trabajo como un proceso que colabora en tu proyecto de vida, pero no es un resuelvo esto y me pongo al otro. No, lo que os decía, o sea, necesitamos saber qué para llegar a ese cómo. Muy bien, Sonia, pues la verdad que ha sido muy interesante. Yo creo que obviamente tu área es más enfocado a business, pero has dado consejos que nos pueden servir a todos, como por ejemplo parar y pensar y que no pasa nada, ¿no? Por decir un momento, me lo pienso bien y así puedes tomar mejores decisiones. Así que muchas gracias. A vosotros. Gracias, Sonia. Sobre todo yo creo que los consejos que nos has dado sirven mucho a nuestros oyentes, que al final la finalidad del podcast es no surrender, no te rindas. Aquellos empresarios, emprendedores o gente que tenga inquietudes en avanzar en su vida y que no sepan cómo gestionar esos problemas, te agradecemos mucho esta visión que nos has aportado, que nos ayuda mucho también para que podamos aplicar en nuestras vidas. Y a todos vosotros que estáis ahí con nosotros cada episodio, no dudéis en suscribiros a nuestro canal, a nuestras redes sociales, dejarnos comentarios y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.